En esta ocasión les voy a hablar un poco acerca de las partes que componen el patrón base con pinzas. Esto para que podamos tener una mejor comunicación y cuando yo les mencione alguna parte del patrón, pues ustedes sepan identificarla. Esta parte de aquí es el escote. Esta parte de aquí corresponde a una parte del hombro, al igual que esta de aquí. Este espacio le vamos a llamar cavidad de pinza. Estas son nuestras pinzas, ¿sí? Estas líneas van a componer lo que es nuestra pinza de hombro. A esta pinza la vamos a llamar pinza de cintura, ¿sí? Esta partecita de aquí, lo que viene siendo N1, es el punto alto del busto. Tenemos después R1. Cuando nos querramos dirigir a este punto, lo vamos a llamar como un tope de pinza, ¿sí? O lo vamos a llamar también con su nombre, con la letra, R1. Este espacio de aquí sigue siendo una cavidad de pinza. R2 seguiría siendo un tope de pinza. Aquí vamos a encontrar la línea del busto, en esta parte de aquí. Esta es nuestra bocamanga o sisa. Es donde nosotros metemos nuestro brazo. Ya mencioné línea de cintura. Esta sería la línea de cintura. Y esta sería la línea de cadera. Esta parte de aquí le vamos a llamar largo de vestido o ruedo. Esta parte de aquí es el centro del patrón. Recordemos que nosotros trabajamos con la mitad del patrón solamente porque nuestro cuerpo es simétrico y con que tengamos un lado es suficiente. Toda esta parte de aquí la vamos a llamar costado. Y pues sería algo muy similar para la parte de la espalda. Este sería nuestro costado, el largo, la línea de cadera, los topes de pinza, una cavidad de pinza en la cintura, el centro, el escote, el hombro y la bocamanga. Un detalle más, es importante mencionar que esta parte que llamamos escote también en su libro puede venir como la línea de cuello, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ustedes como parte de los ejercicios que tienen que realizar, van a hacer un vestido con sus medidas y le tienen que agregar el margen de costura. Aquí mismo les voy a explicar cómo añadir esas costuras a su patrón. Todas las partes curvas, como vienen siendo el escote y las bocamangas, ¿sí? Les vamos a dar 1 centímetro de costura. Va a ser 1 centímetro, ¿ok? Yo lo voy a hacer en color rojo para que ustedes diferencien la línea. El hombro también le vamos a dar 1 centímetro. El costado lo podemos hacer de 1.5 o podemos poner una medida más ancha. Esto con la finalidad de que si la prenda nos llegara a quedar un poco ajustada, tengamos margen para poder soltar costura. En la parte de abajo, donde es el largo o el ruedo, vamos a agregar 4 centímetros de costura. Estas medidas también pueden variar, ¿sí? Podemos dejar 3, podemos dejar 4, son opcionales. Lo que sí es necesario pues es dejar una cantidad suficiente por si nosotros queremos ajustar el largo. Ahora, en la espalda vamos a hacer lo mismo, va a ser 1.5 en el costado, 1 centímetro en bocamanga, 1 centímetro en hombro, 1 centímetro en escote. Pero en el centro yo también voy a agregar una costura de 1.5.
porque tentativamente ahí vamos a poner un cierre, ¿sí? Por lo tanto, nuestro vestido tiene que tener un corte en el centro de la espalda, en esta parte de aquí. A mi delantero yo no le voy a agregar costura. ¿Por qué? Porque quiero que no haya ningún corte de por medio ahí. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a colocar un símbolo, que es el símbolo de doblez de tela, que son 3 tachitas, y eso me indica a mí que yo voy a cortar mi patrón con la tela doblada, justo en el doblecito. Les voy a hacer un video más adelante de eso, y entonces la pieza me va a salir completa, ¿sí? Y pues nuestro patrón de la espalda sí va a tener un corte, y pues obviamente también vamos a cortar 2 piezas. Al patrón de la espalda lo que le voy a agregar es el símbolo de hilo de tela. El símbolo de hilo de tela lo colocamos con la finalidad de saber en qué dirección se va a cortar el patrón en la tela. Vamos a comprender mejor el tema de el hilo de tela, ya que les pongo el ejemplo de cómo cortarlo. Por lo pronto, voy a marcar una línea recta paralela al centro de mi patrón. Existen otras maneras de colocar el hilo de tela, como viene siendo el sesgo o el contrahilo, pero eso se los voy a explicar en otro video. Por lo tanto, lo más común es colocar el hilo de tela paralelo al centro de nuestro patrón, y es lo que les voy a mostrar ahorita. Yo voy a poner aquí un ejemplo de una cantidad de 3 centímetros y medio. 3 centímetros y medio, tomé mi medida. De esta manera yo sé que la línea se va a encontrar paralela al centro, ¿sí? Ahí pongo unas flechitas que me indican que puedo cortar mi patrón en cualquier dirección, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Y voy a poner las letras HT, que quieren decir hilo de tela. Y bueno, ya nada más rapidito, voy a agregar aquí las cantidades que les pasé. Lo que voy a comenzar a hacer es que voy a dar esa cantidad, la voy a comenzar a marcar. Está en escala, esta no es pequeña, esta. La voy a comenzar a marcar el contornito, ¿sí? Con esa medida. Es importante ir respetando la forma, sobre todo en las partes que son curvas. Por ejemplo, aquí, en la sisa, déjenme checar si se alcanza a ver bien lo que estoy haciendo, si no, para acercar un poquito más la cámara. Entonces, les decía que en las curvas es muy importante que sigan la misma forma. Para esto vayan haciendo el contorno con ayuda de su regla. Les recomiendo que hagan guioncitos pequeños o puntitos y luego ya tracen con su regla. Es importante que terminen bien los ángulos del patrón. Por ejemplo, aquí estoy haciendo mi costura de 1 centímetro en el hombro, y lo que voy a hacer es esto, o sea, voy a trazar un poquito afuera, ¿sí? Para que se intersecten las líneas. ¿Sí? ¿Se fijan? Que se forme aquí el ángulo, ¿ok? Entonces, así voy a hacer todo el contornito de mi patrón, y ahorita se los muestro ya terminado para que no se alargue tanto el video. Corre. Aquí ya tengo el patrón con todas sus costuras. Lo único que hice es en esta partecita aquí en la cintura afinar un poco para que no se marque este ángulo, porque pues nuestro cuerpo
es curvo, no tiene ángulos, entonces eso nos va a ayudar a tener, a que se acomode mejor en el cuerpo, ¿sí? No olviden hacer la compensación de la pinza al recortar, o bien si ya lo tenían, su pinza ya la tenían compensada, pues bueno, ya tienen ahí la forma que debe de llevar en el hombro. Vamos a recortar todo alrededor por las nuevas líneas que hicimos y en otro video ya les voy a mostrar cómo lo vamos a cortar en la manta.